Bienvenidos a otro episodio más de Atrévete Atlanta. En el día de hoy traemos un tema que, aunque es muy mencionado, aún tiene mucha tela de dónde cortar, y es cómo aprender a soltar, cómo aprender a alejarnos de esas cosas o esas personas que no nos hacen bien. Y para eso tenemos acá la ayuda de nuestra querida Carla Ramírez, nuestra psicóloga de cabecera, y como siempre me acompaña mi bella Margaret. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo están, chicas? Muy bien, feliz de estar acá. Qué bueno, Carla. Bueno, esto es un tema sobre todo importante, pero profundo, porque cuando uno escucha la palabra o la frase aprender a soltar, uno dice, wow, ¿he aprendido yo a soltar o he soltado yo en algún momento? Y qué bueno tenerte aquí, de que nos des pues herramientas y maneras, ¿verdad? De cómo lograr estas cosas de manera profesional sobre todo. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Carla, como decía al inicio, se habla mucho ahora de soltar. Hay que soltar por aquí, hay que soltar por allá. Pero tú, ¿qué nos dices? ¿Qué es realmente soltar? Suena fácil, pero te digo, Sí, es difícil a veces. Sí, es muy difícil. Por eso también siento, wow, como qué gran pregunta. No es fácil contestarla y creo que tal vez por donde me iría es que aprender a soltar ocurre en diferentes niveles. Por un lado, en la cabeza, ¿verdad? Y esto es como tal vez lo primero que tenemos que aprender a manejar, que son los pensamientos, porque muchas veces estamos atascados en un pensamiento que no logramos sacar de la cabeza, ¿verdad? Entonces, si tú estás preocupada por algo, voy a poner un ejemplo, alguien que quieres está enfermo, ¿verdad? Aunque tú intentas enfocarte en trabajar, aunque intentas salir a hacer las cosas que tienes que hacer, ese pensamiento está siempre contigo. Y lo negativo de esa situación es que eso va a crear niveles de estrés muy grandes en nuestro cuerpo, porque la mente y el cuerpo están conectados. Como ustedes saben, que hemos hablado en todas nuestras sesiones, el sistema nervioso es la base de todo lo que nosotros hacemos y la cabeza no diferencia entre realidad e imaginación. Entonces, aún si mi mamá no está enferma aquí conmigo, yo estoy en la clínica y cuidándola, mi cabeza está allá con ella. Y al lograr eso con la cabeza, que es un superpoder que tenemos, ¿verdad? Porque podemos pensar en cosas que no están solo cerca de nosotros. Lo malo es que pues no nos desconectamos y eso quiere decir que vamos a tener esos niveles de cortisol, de adrenalina, lo que físicamente significa estrés en el cuerpo, presentes todo el tiempo. Y eso es lo que eventualmente nos enferma. Esa partecita ahí es lo que no... O sea, que es más un trabajo de nuestra mente. Sí, exactamente. Tú sabes, Carla, que uno haciendo así, como analizando en todas las áreas, tú deberías de aprender a soltar, porque no solo cuando uno, por lo menos cuando yo escuché el tema, yo dije, bueno, eso seguro es alguna relación amorosa, pero sí, pero posiblemente lo que aprendamos aquí podemos pues implementarlo tanto en familia, tanto en tu trabajo, en tu entorno de amistades y obviamente en tu relación amorosa, que es el caso que se da más. Porque uno, por tener un entorno, vamos a decir, algo que te afecta a nivel familiar, tú como que es más difícil por el vínculo, mientras en el caso de otras cosas particulares, tú como que estás más accesible. Pero yo quiero saber, Carla, ¿cómo encontrar como la diferencia entre solté y me rendí? Vamos a decir. Porque hay cosas, es una gran diferencia porque el soltar tú sientes una liberación, pero al rendirte tú te sientes como fracasado, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ver cómo hay la diferencia, te lo voy a agradecer. Me encanta esta pregunta. Bueno, yo diría que lo primero es darnos cuenta que soltar es darnos espacio, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer todo el tiempo. Entonces, un ejemplo puede ser ese que di de mi mamá, ¿verdad? Y es como yo pensar en mi mamá todo el día no la va a mejorar.
¿verdad? No va a cambiar la situación de que no estoy allá con ella, ¿verdad? En cambio, sí me está enfermando a mí. Entonces, puedo poner pausa. No quiere decir que me rindo, ¿verdad? No quiere decir que no voy a pensar más en ella, no quiere decir que no voy a trabajar y tratar de mandarle dinero para ayudar si eso es lo que puedo hacer en la situación. Pero es dar ese espacio a mi cabeza y por lo tanto a mi cuerpo de tranquilizarme, ¿sí? Sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con personas que de pronto se preocupan mucho por el trabajo, ¿verdad? Que entonces uno trabaja 8 horas y uno llega a la casa y sigue pensando en el trabajo, no hice esto, no terminé esto, ¿verdad? Entonces uno sigue conectado con ese tema, aun si en el momento presente no hay nada más que se pueda hacer al respecto. Sí. Entonces, esa es una de las primeras cosas. Pregúntense a ustedes mismas, ¿hay algo en este momento que yo pueda hacer por esta situación? Si la respuesta es sí, hagan eso. Cuando lo hagan, pregúntense otra vez, ¿hay algo que puedo hacer por esta situación en este momento? Hasta que la respuesta sea no. Cuando la respuesta sea no, esa es una señal, lo tengo que dejar ir. Lo suelto de mi cabeza, ¿sí? De mi cabeza, de pensar en esto. Ahora, la parte de rendirse, creo que hay algo que primero quiero decir, y es, a veces tenemos que rendirnos, y eso está bien. Es normal, Está natural. bien, sí, o sea, hay cosas que no van a salir siempre como nosotras queramos que salgan. Hay relaciones que no van a ser como queremos que sean. Y tenemos que aprender a saber cuándo hay que parar. Cuándo de verdad ya he hecho todo lo que he podido. Y eso es un límite, y ese límite está bien. No tenemos que sentirnos culpables o mal o sentir como, o empezar a tener esta visión negativa de nosotras mismas solo porque las cosas no salieron como nosotras queríamos en algún momento. Cierto. Tú Muy sabes, cierto. tú sabes por qué, de una forma, como tú mencionabas, la importancia también antes de soltar, reconocerte primero, como trabajar en ti Claro. y ver si esto que está sucediendo tú lo necesitas en tu vida o si no. Ujú. Y en el caso de rendirte, hay la manera también de que uno piensa que le está fallando a la sociedad. Porque si nos ponemos a ver en términos de tu relación, que tú ahí dijiste, te voy a querer hasta toda la vida y todo lo demás, y te ven a ti como que eres la débil, sin saber que ya pasaste por tantas situaciones y ya de verdad, al momento de ya tomar la decisión de rendirte, es porque ya tú no puedes No más. puedes más. Ya tú haces así. Ya. ¿Me entiendes? Sí. Por eso te hacía la pregunta de saber la diferencia, porque el rendirte incluso cae hasta en vergüenza. Por ejemplo, ya ahora que tú mencionas eso, yo aquí pensando, yo creo que antes de uno firmar un papel que te pregunte, ¿usted está dispuesto a quererlo en la enfermedad? Yo creo que mejor deberían esperar que uno lo vea en la enfermedad y después uno firma. Para ver, Porque sí. realmente tú firmas, pero tú no has vivido nada de eso. Entonces hay personas, por ejemplo, que no tienen el valor de sobrellevar un enfermo, que no tienen el valor de sobrellevar cuando tu pareja, por ejemplo, cuando tu esposa llega después de los 40, que llegan los síntomas de la menopausia, por ejemplo, no se ha vivido nada de eso. Y entonces te preguntan ahí, uno fresco, enamorado, ¿usted jura estar? Y a veces tú no estás preparado para sobrellevar toda esa situación. Es realmente una pregunta muy seria. Es muy seria. Sí. Y creo que hay dos cosas que quiero rescatar. Una, el darse cuenta que tenemos que estar siempre en contacto con nosotros mismos, ¿verdad? Como de verdad tomarnos el tiempo para pausar y pensar en la magnitud de lo que estamos diciendo, de lo que queremos, de cómo nos estamos sintiendo, ¿sí? Y por otro lado, el recordar que los humanos estamos siempre cambiando. Y o sea, esto no quiere decir que no podemos casarnos y prometer que vamos a estar toda la vida, pero viene también del entendimiento que tanto yo como mi pareja vamos a cambiar. Y que esto es lo único que sabemos seguro. Entonces, tenemos que estar dispuestos a saber que esos cambios van a ocurrir y que tenemos que aprender a manejar esos cambios juntos, pero también yo como persona. Y que es válido yo cambiar de opinión en el camino, no pasa nada. Eso es importante saberlo. Exactamente. Carla, entonces en ese sentido, porque no vamos a decir que es fácil, pero por ejemplo, si estás en un mal matrimonio, solamente tienes que divorciar. Si estás en un trabajo que no te gusta, solamente tienes que pedir de baja, por ejemplo. Pero ¿por qué se nos hace tan difícil soltar?
¿por qué para el ser humano es tan difícil tomar la decisión? Como dice Margaret, que a veces pensamos que nos estamos rindiendo, o sea, bueno, me rendí ante este trabajo y porque no di la talla. Y estamos ahí sufriendo en una situación que nos molesta o nos incomoda. ¿Por qué es tan difícil soltar? Porque nos aferramos Porque tanto. nos aferramos a algo que nos Es está cierto. Así es, así es. Bueno, yo diría que es porque es una mezcla muy fuerte entre cosas internas y cosas externas, ¿sí? Entonces, internamente como personas, para nosotros es muy importante lo que los demás piensen sobre nosotros y tenemos que reconocer Grave esto, error. ¿sí? Y claro, es un error, pero si lo piensan también es algo muy interno porque nuestro cuerpo está diseñado para la comunidad, ¿sí? Entonces el sistema nervioso está desarrollado para que conectemos con los otros y seamos un animal social. O sea, esto es lo que decimos, los humanos somos animales sociales. Y sabemos que pensantes, claro, sintientes, sentimos, y necesitamos a los otros, somos comunitarios. Entonces, por eso es que desde una parte muy psicológica, lo que piensan los demás es muy importante. Ahora, aquí es lo que nosotros podemos cambiar, es darnos cuenta de que es importante lo que los demás piensen, pero cuestionar hasta dónde. ¿Hasta qué límite, verdad? ¿Hasta qué tan importante es lo que los demás piensen versus cómo me estoy sintiendo y si lo que está pasando me está lastimando? Entonces, si ustedes se están sintiendo lastimados, se están sintiendo en amenazas, se están sintiendo profundamente tristes, pues yo diría que esa es una buena señal para saber... Es tiempo de soltar. Es tiempo de soltar. De desapegarte de esa Exacto. situación, persona. Exacto, y ahí viene la parte psicológica, es dense cuenta cuáles son las creencias que están sosteniendo esa situación. Y ahí es donde viene la parte externa, ¿verdad? Sí. En nuestra comunidad la parte religiosa juega un papel muy importante. O sea, cuando hablamos del matrimonio, pues para nosotros que hemos crecido como católicos o como cristianos, ¿verdad? Nos han dicho muchas veces que tenemos que hacer las cosas de una manera y que si no son así, las estamos haciendo mal. Pues, o sea, eso es muy difícil para uno como un humano manejar eso, como, o sea, le estoy quedando mal a Dios. Ajá, a la iglesia, a mi mamá, sí, a la sociedad. A mi mamá. Sí, o sea, no solamente a mi mamá y a mi familia, ¿verdad? Pero a Dios. O sea, eso es más grande. Eso es algo muy fuerte. Entonces, por eso digo que es difícil porque están también todas estas cosas externas que influyen mucho en lo que nosotros creemos sobre nosotros mismos y sobre lo que tenemos que hacer en el mundo. Y lo único que podemos hacer es, yo digo, enfocarnos en lo que el corazón nos está diciendo. Tomarnos ese momento para ir adentro y reconocer, me estoy sintiendo completamente triste e infeliz. Eso es importante. Y yo creo que Dios, así como nuestra mamá, quiere que seamos felices y que estemos bien. Entonces, ahí es donde viene la fortaleza de poder cuestionar esas cosas y ponernos a nosotros primero con la tarea de reconocer si hemos hecho todo lo posible antes. Sí. Y eso es lo que yo he aprendido a hacer personalmente. Lo que yo hago es siempre preguntarme, ¿hay algo más que pueda hacer? ¿Hay algo que todavía no he hecho? ¿Hay algo que de pronto intenté hacer y no salió tan bien? ¿Lo puedo intentar otra vez? Y me doy espacio, ¿verdad? De saber como, ok, estoy haciendo todos estos pasos. Un poco como que en mi cabeza hago un reporte, ¿verdad? Y pienso, ok, ya hablé con esta persona, ya le escribí una carta, ya le mandé una canción, ya le pedí perdón. Ya hablé con sus familias. Ya agotaste todos los recursos y nada que todos ver. los recursos y no cambia la situación. Entonces tal vez el cambio tiene que venir de cambiar lo que está pasando, cambiar esa relación, buscar algo diferente y poderme irme a dormir tranquila sabiendo que hice todo lo que pude. Tenía que hacer. Y gracias a Dios y a toda la comunidad, vamos a decir, y a esta nueva sociedad, que tenemos más herramientas para darnos cuenta, porque nuestros familiares se quedaban ahí, nuestros abuelos, nuestros ancestros se quedaban ahí hasta que se desgastaban. Por ejemplo, nuestra madre. Tú acabas de decir, bueno, después de Dios, para los latinos lo más importante es su madre, ¿verdad? Y tu madre, por ejemplo, es la que te dice, no,
si ese hombre está pagando tu casa, Ujú. tú no lo puedes dejar, no importa que tú le cuentes lo que pasa. Entonces, si tu madre, que yo hablaba eso en estos días con una persona, si tu madre te da ese tipo de consejos, imagínate, o sea, es un tema anterior. Sí, sí, gracias por decir eso porque es verdad, ¿verdad? A veces nuestra propia familia nos impone estas reglas Sí, que pues lo hacen aún más difícil porque nuestra familia es nuestro primer apoyo. Entonces, claro. si hacemos algo que sentimos que no va a estar aceptado por ellos, vamos a sentir que el amor que ellos tienen hacia nosotros también está en juego. Y pues tal vez no queremos arriesgar eso. Claro. Carla, yo quiero tocar este tema también desde otro punto de vista, porque a veces nos criamos en familias así. Pero, por ejemplo, yo tengo la otra cara en mi familia, y es que yo me crié en una familia donde la mujer éramos como empoderada, vamos a decir, como un término moderno. Yo me crié en familia donde la mujer era como la cara. Yo me crié, por ejemplo, en una casa donde mi abuela tenía el control de la que estaba pasando. Luego mi madre, mis tías. Incluso cuando mi abuela muere, ella tenía 8 hembras y un varón. Y el varón era el que estaba llorando y las hembras estaban ubicando. ¿Qué vamos a hacer? Mira que buscar la caja, buscar esto. Y el varón era el que estaba llorando. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú te crías en un ambiente así, entonces hay otro punto de soltar. Y yo creo que es el miedo a perder el control. Por ejemplo, a perder el control de mí, a perder el control de la sociedad, de lo que yo veo como bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú crees que influye esto en yo aprender a soltar? ¿Tiene que ver el yo no querer perder el control de lo que está pasando? Absolutamente, absolutamente. Y es que esa sensación de tener control es nuevamente algo muy innato. ¿Sí? El cerebro más o menos entiende como, ok, yo estoy en control en esta situación y eso para nosotros es igual a decir que estamos a salvo. ¿Sí? Entonces, si estoy en una casa y yo sé que yo puedo salir en cualquier momento que quiera, pues voy a estar tranquila porque me siento en control. En el momento en el que se cierran todas las puertas y no hay cómo salir, ¡boom!, ¿verdad? Aparece el sistema nervioso y de una vez estamos en esa reacción emocional de sobrevivencia, exacto, estamos en alarma. Entonces, qué lindo que nombres eso, porque precisamente ahí es donde creo que aprender a soltar pasa en muchos niveles, ¿sí? Justo el otro día estaba hablando con unas amigas, estábamos hablando como a veces nosotros mismos nos imponemos muchas más tareas y responsabilidades porque queremos que las cosas se hagan de una manera en específico. Algo desde tan simple como doblar la ropa, ¿sí? No dejo que mi esposo doble la ropa porque me enloquece, que yo siento que no la dobla, pero hace así. Bueno, pero en esa parte es cierto. ¿Verdad? Y entonces mi necesidad de control y de que las cosas se hagan de una cierta manera me hace a mí tener que doblar por 3 horas porque no dejo que nadie más doble. Cuando puedo dejar que él doble o que mis hijos doblen, ¿verdad? Y yo aunque no tendría que gastar aunque tanto no quede tan aunque no perfecto. quede perfecto, ¿sí? Entonces ahí está como ese aprender a soltar, aprender a dejar que las cosas se hagan de otra manera. Confío que tú vas a hacer lo que tienes que hacer, ¿sí? Si te digo que hagas la comida, pues vas a hacer la comida a tu manera. A tu manera, a tu uso. Que yo me la coma, ya eso son cosas que yo te dejé que te la hiciera. Que yo compre comida ese día es diferente. Pero es cierto, eso es muy importante, saber ver eso, porque se da en muchas familias. Y tú lo dices fácil, pero por ejemplo, a veces te enseñan a fregar de un modo, oye, qué sencillo, y tú, por ejemplo, tardas más fregando, porque tú estás fregando como tu mamá fregaba, o sea, y cuando viene a ver, tú puedes usar el lavaplatos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 5 años en Estados Unidos y todavía yo estoy fregando a mano porque no me gusta el lavaplatos. Bueno, a mí no me gusta realmente. Por ejemplo. A mí no me gusta. Pero Carla, vamos a caer en estas personas que no reconocen, que están pasando una situación que no le hace bien, que es momento de soltar, como el exterior, como una amiga, un familiar o simplemente una psicóloga, puede darle a reconocer o antes de ayudar, porque imagino que tienes que reconocer que estás pasando por una situación antes de poder recibir la ayuda. Yo como amiga que veo esta situación, ¿cómo puedo ayudar? Explícale bien para que ella me... Bien, entonces la primera parte ya les dije es la cabeza, ¿verdad? Entonces es solo preguntarle como, bueno, ¿qué hace difícil hacer esto? ¿Sí? Imaginemos que decides hacer esto.
qué es lo que preguntas o qué miedos te aparecen. ¿Qué es lo que crees que va a pasar? ¿Verdad? Entonces así puede como tener tiempo de reflexionar cuáles son esas creencias y esos pensamientos que sostienen esa relación. Pero el segundo nivel del que no hemos hablado todavía es la parte emocional. Es que, pues precisamente desde que somos chiquitos, estamos aprendiendo a hacer todo esto y una de esas cosas es poner límites, es saber que en las relaciones tenemos que aprender a decir lo que necesitamos y a saber cuándo las personas de pronto no nos están dando lo que necesitamos para estar bien y no solo pedirlo, sino también cómo decir esto no va más. Sí. ¿Sí? Entonces, usualmente las personas que tienen dificultad en soltar tienen mucha dificultad en poner límites en otras áreas de su vida, ¿verdad? Desde cosas muy simples del día, ¿verdad? Como que le digan, no sé, ¿quieres café? Sí, ¿cómo? Como tú digas. Ajá. ¿Sí? Ah, Por ejemplo, claro. ¿verdad? Entonces, Eso. eso se va a ver en otras partes de la vida. Entonces, tal vez ayudarles a reflexionar cómo de pronto está ocurriendo en otros momentos y poder hablar de las emociones que eso trae, va a ayudar a que se sientan un poco más tranquilas de explorar la posibilidad. Entonces, creo que al hablar con nuestras amigas o tratar de hacerles ver estas cosas, lo primero es preguntar, o sea, permitir que ellas procesen sus pensamientos y sus emociones y no de una vez decirles como, es que tú tienes que dejar al novio. Es que eso Ajá. pasa mucho, ¿verdad? Es como, Sí. pero tú qué haces con ese man, decimos en Colombia. Entonces ahí uno se siente inmediatamente atacado y se va a poner la defensa aún más fuerte y no vas a permitirte explorar esa idea. Entonces es como tal vez ser un poco más empáticas y de entender que hay muchas cosas psicológicas, emocionales y sociales que están influyendo en que alguien no pueda soltar a una persona o un trabajo o una situación. Pero mira, disculpa, tú sabes, tú diciendo eso, pero a veces hay personas que reconocen que están pasando por una situación, que están envueltos en una situación, pero entonces te dicen, aún no estoy preparado para hacerlo. Entonces ahí se pone más triste porque Sí. ya tú caes y wow, porque también hay que ver si en la posición que está la persona, Ese aunque lo momento. reconozca, Ajá. en ese momento no está preparado, Sí, tú sí, sabes. Pero ahí me imagino que es entra verdad. la ayuda de un profesional también. Sí, Porque a veces hay situaciones que son tan difíciles que tú no estás preparado, pero te está haciendo un daño que más tarde se va a ver. Entonces, Sí, por eso es importante recomendar. Yo, por ejemplo, en los últimos tiempos recomiendo mucho a las personas. Yo siempre pongo el ejemplo con mi hija porque a veces son pequeños porque dan ideas. claro. Yo una vez estaba hablando con una amiga por teléfono, fue una llamada larga y mi amiga me estaba contando sus cosas, pero mi niña está al lado mío y está escuchando la conversación, ahí más o menos. Entonces después yo le digo yo un día así, mami, si un amigo te llama y ¿qué tú crees que cómo tú crees que yo la pueda ayudar? O sea, ¿tú crees que está bien que yo le diga? Y me dice, mami, yo le recomendaría que vaya a un psicólogo. Y mi hija tiene 12 años, porque tú no eres psicóloga. O sea, ella está diciendo al final, es cierto, a veces tú quieres ayudar. Por ejemplo, una idea que tú le puedes dar a una persona que tiene esa condición para mí es que aprenda a tener iniciativa y a decir no en ciertos momentos. Sí. Pero yo no tengo todas las herramientas. Entonces, normalmente tú lo escuchas, pero también lo refieres a un especialista. así es. Hay decisiones que no son fáciles de tomar. No, Así es. bueno, Y es que realmente. crear cambios en nuestra vida no es fácil. O sea, pensemos en la dieta, pensemos en hacer ejercicio, ¿verdad? Cosas simples que queremos hacer y se sienten tan imposibles. Entonces, ahí es donde los profesionales de la salud mental les van a ayudar a tener estrategias, tener un plan, como otras cosas que nosotros hemos estudiado Claro. sobre el comportamiento humano que pueden hacerlo más fácil. Segundo, ser una persona neutral, externa, también ayuda usualmente a que las personas se sientan un poco más tranquilas. Tal vez no al principio, porque al principio todo el mundo me dice, es raro hablar con alguien que no conozco de esto. No dar ideas, ¿verdad? No dar ideas. ¿Verdad? Sí. Pero eventualmente se dan cuenta de que es mucho mejor porque es una persona que no está en contacto con tu vida constantemente. Entonces, cuando una amiga sabe qué está pasando y digamos, lo intentas y no lo haces y te sientes mal, la persona es como, ay, pero... Sí, o sea, Ajá, como que son muy me conscientes dijiste de que lo vas que a hacer está tal pasando. cosa y no lo hiciste. Exacto. Entonces, tener a alguien externo al final ayuda a que puedas ser mucho más honesto, decir todo lo que Claro. piensas. No, no vas a volver a esta persona, no vas a ver a esta persona fuera
en la calle, en tu reunión familiar, en la salida con las amigas. Tercero, nosotros tenemos muchos recursos de cosas que pueden funcionar. Algo que me viene en mente son las mujeres o los hombres que pueden estar en alguna situación de abuso. Y no es fácil salir de eso porque usualmente están en una situación en la que dependen de esa persona económicamente, emocionalmente, para moverse por la ciudad, de muchas cosas. Entonces, es algo que los amigos o los familiares a veces no pueden suplir. Ahí los profesionales tenemos otros recursos y otras redes de apoyo que pueden ayudar más. Que pueden funcionar. Mi gente, recuerden compartir este episodio, recuerden suscribirse. Estamos trayendo mucho tema importante. Así que den su like, suscríbanse y compartan este episodio. Carla, hay un punto que yo debo decir y es que muchas veces al soltar tenemos dos sentimientos juntos. Y es que nos sentimos alegres porque soltamos eso, pero también tristes. ¿Tú crees que es normal sentir ambas cosas a la vez y no saber, por ejemplo, soltamos, imagínate una amistad de 20 años, pero esa persona ha cambiado, ya no, o sea, me tiene a un nivel donde no me siento bien, le he explicado de varias formas, como tú dices, que no me siento bien con la situación, pero tengo que soltar esa relación de amistad, lo que sea. Es normal que yo me sienta feliz y a la vez triste. Claro que sí. Yo creo que lo que hace a veces nuestra vida tan difícil es que los humanos somos muy complejos y podemos sentir no solo 2 cosas al tiempo, sino 3, 4, 5, 10 cosas al tiempo. Entonces, por un lado, creo que ese mito como de que te vas a sentir muy feliz si así sabes que estás haciendo lo correcto, no es real, porque a veces no nos estamos sintiendo 100% felices, pero aún así es lo correcto, ¿sí? Entonces, creo que lo importante es saber que cuando tomas una decisión la has pensado y has pensado en todos los aspectos y las cosas que influyen en esa decisión, que has intentado todo lo que has podido. Y lo tercero, que esto es algo muy sabio que mi mamá me enseñó, Qué es... bonito. Me encanta. A veces, Sí, sí, mi mamá me ha enseñado de las mejores cosas, sí. Es que a veces solamente se trata de hacerlo tú. Tú no tienes que decirle a la otra persona, ¿sí? Sí. Uno de los peores errores que hice cuando tenía como 17 años fue decirle a mi novio que amaba y adoraba que necesitaba un tiempo, que necesitaba un espacio. Y durante ese tiempo y espacio yo pude tomar el tiempo y espacio que necesitaba y resulta que durante ese tiempo él decidió que ya no quería estar conmigo. Entonces cuando fuimos a hablar a la semana, pues mi corazón se rompió, me sentí terrible, lloré, bueno, fue terrible. Pero ahí fue donde mi mamá me dijo, como, si tú necesitas un espacio, créalo para ti. ¿Por qué tienes que decírselo a la persona? Cuando tú ya estés más tranquila y clara en lo que quieres, ahí comunicas, ¿sí? Claro. Entonces lo mismo pasa con estas amistades. Si nos damos cuenta de que esta persona no nos está apoyando como quisiéramos, que de pronto nosotras estamos haciendo mucho trabajo emocional y esa persona no, como que esa persona está más distanciada y ustedes ya han hecho pasos de hablar, intentar, bla, 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 pues dejarlo ir puede ser simplemente dejarlo ser como es. Y que si esa persona les habla, pues les hablan. Y si ustedes quieren un día mandarle un mensaje, pues lo mandan, pero sin expectativas, sin decir cómo tiene que ser de esta manera, tiene que verse de esta manera. A veces soltar es eso, es dejarlo ser. Sí, y otra cosa importante, que lo comentaba en un programa anterior, hay muchas personas que para irse quieren dejar al otro con un dolor. Por ejemplo, te voy a dejar de hablar porque tú, ¿me entiendes? O sea, tú puedes retirarte bonito, Claro. poco a poco tomar una distancia, pero no hacerlo con el fin de dejar al otro dañado. Incluso hay personas, por ejemplo, yo conozco matrimonios que tienen 20 años y el esposo, bueno, eso me pasó a alguien conocido, por ejemplo, el esposo la va a dejar, pero le dice, mira, te voy a dejar porque ya tú no cocinas como antes. Simplemente porque se quiere ir. Entonces te vas, pero va a dejar a tu esposa de 20 años triste porque ella ahora va a pensar, si hubiese cocinado mejor. Pero mentira, se fue por otra cosa. Claro. Pero entonces todavía te vas a ir, retírate bonito y no dejes a los demás con tristeza, aún sea culpa del otro. Porque posiblemente, aunque esta persona te dañó, tú para esa persona también eras todo. O le hiciste sentir bien, fue algo interior de él, ¿me entiendes? Y realmente son cosas que uno poco a poco pues va aprendiendo, porque aunque, como decía, hay muchos ámbitos, muchos panoramas, situaciones donde aprender a soltar, no solamente relacionado con tu pareja. Claro. Y el hecho de tenerte aquí
y que nos dieras las herramientas y sobre todo ideas de claridad de cómo hacerlo, realmente se agradece y como una forma u otra también de soltar de forma saludable Claro. y de forma consciente. Muchas gracias por eso. Con mucho gusto, me encanta hablar de esto. Sí, mi gente, recuerden que estamos en todas las plataformas sociales como Atrévete Atlanta y en mi caso particular como Juana del Villar Rodríguez. Y en el caso de ustedes, ¿cuál El es? mío es margaretcastillo.oficial. Y a mí me pueden encontrar en Energy Works ATL. Bien, mi gente, qué poderosa conversación hemos tenido en el día de hoy con Carla. Una conversación bastante buena que nos ha llevado a reflexionar sobre muchas cosas. Carla, gracias, como siempre, por estar con Gracias. nosotros. Margaret, gracias, de verdad, opiniones muy Gracias. buenas, opiniones que nos ayudan cada día a trabajar mucho más lo emocional. Así que hemos aprendido en el día de hoy que soltar no es sinónimo de debilidad, No. ni es sinónimo de rendirse. Y también que se atrevan a soltar, porque de una manera también aligeramos la carga, ¿verdad?, que llevaremos el resto de la vida. Sí, porque esta vida es larga, por más corta que se vea. Así es. Bien, mi gente, para mí aprender a soltar, como decía, no es sinónimo de debilidad, ni es sinónimo de rendirse, sino de tener sabiduría emocional, ¿verdad que sí? Así es. Nos sentimos en otro episodio de Atrévete Atlanta. Bye, bye. Hasta la próxima.